Algo acaba de pasar en la selección española que nadie esperaba. Luis de la Fuente ha tomado una decisión brutal, una decisión que hace 2 años habría parecido imposible. 4 jugadores que ganaron la Eurocopa con España, 4 titulares indiscutibles, 4 nombres que parecían grabados en piedra para el Mundial, acaban de quedarse fuera. No por sorpresa, no por casualidad, por decisión, porque de la Fuente ha mirado a su alrededor, ha visto lo que tiene y ha dicho: estos 4 ya no están al nivel que necesito para ganar el Mundial. Y eso, amigos culés, es una bomba. Es una bomba que cambia el panorama de la selección española por completo, porque no estamos hablando de jugadores secundarios, no estamos hablando de suplentes o de piezas prescindibles, estamos hablando de los hombres que hicieron posible que España ganara la Eurocopa 2024, los que estuvieron en el campo en los momentos más importantes, los que levantaron ese trofeo en Berlín. ¿Cómo es posible que en menos de 2 años hayamos pasado de eso a esto? ¿Qué ha pasado con estos 4 jugadores? ¿Lesiones? ¿Nivel caído? ¿O hay algo más detrás que de la Fuente no está contando públicamente? ¿Y quiénes son exactamente esos 4? ¿Te imaginas los nombres? Porque cuando te los diga, algunos os van a sorprender y otros os van a hacer sonreír si sois culés de los de verdad. Porque hay una casualidad muy curiosa en todo esto que vamos a analizar con calma. Y además hay una guerra de porteros que nadie está hablando. De la Fuente ha citado a 4 guardametas esta semana, pero al Mundial solo pueden ir 3. Uno se queda fuera. Y hay un portero del Barça que está apretando tan fuerte que puede cambiar el orden establecido antes del torneo. Quédate hasta el final porque hoy lo vamos a contar todo. Los 4 descartados, los motivos reales, las consecuencias para el Mundial y la guerra de porteros que puede acabar con una sorpresa mayúscula. Si eres culé, veterano, hoy hay motivos para disfrutar. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Vamos a situarnos. Estamos a pocos meses del Mundial. España llega como una de las grandes favoritas al título. Campeona de Europa, con una generación de jugadores extraordinaria, con un seleccionador que ha demostrado que sabe lo que hace. Todo apuntaba a que el bloque que ganó la Eurocopa iba a llegar intacto al torneo más importante del mundo. Los mismos jugadores, la misma dinámica, la misma confianza. Pero el fútbol no entiende de planes. El fútbol no respeta carreras ni trayectorias ni lo que hiciste el año pasado. En el fútbol lo único que cuenta es lo que estás haciendo ahora mismo. Y de la Fuente lo sabe mejor que nadie. Este seleccionador ha demostrado en los últimos meses que no le tiembla el pulso. Que si hay que tomar decisiones difíciles, las toma. Que si hay que dejar fuera a un campeón de Europa, lo deja fuera. Sin dramas, sin explicaciones largas, sin mirar hacia otro lado. Y esta semana eso es exactamente lo que ha hecho. Ha mirado la lista, ha evaluado el nivel de cada jugador, ha comparado con las alternativas que tiene y ha tomado 4 decisiones que han sacudido el fútbol español. 4 descartados, 4 jugadores que ganaron la Eurocopa, 4 nombres que hace 2 años eran intocables y que ahora se quedan mirando el Mundial desde fuera si no cambia algo en los próximos meses. ¿Y cuál es la pregunta que todos nos hacemos? ¿Está de la Fuente construyendo el mejor equipo posible para ganar el Mundial o está cometiendo el error más grande de su carrera como seleccionador? Porque dejar fuera a 4 campeones de Europa no es una decisión menor. Es una apuesta, es decir, confío más en lo que tengo ahora que en lo que tuve antes. Y esa apuesta, si sale mal, puede costarle muy caro, pero si sale bien, si España gana el Mundial con esta nueva generación, con estos nuevos nombres, con esta mezcla de experiencia y juventud que de la Fuente está construyendo, entonces habremos visto al mejor seleccionador de la historia reciente de España tomar la decisión más valiente de su carrera. Y todos le daremos la razón. Lo que sí podemos decir ya es que hay una corriente muy clara en la selección española. Hay jugadores que están subiendo, que están creciendo, que están aprovechando cada oportunidad. Y hay jugadores que están bajando, que las lesiones han mermado, que el nivel ya no es el de antes. Y de la Fuente está leyendo esa corriente mejor que nadie. Vamos con el primero. Y este, siendo honestos, es el que menos sorprende, aunque eso no quita que duela. Porque hablamos de Dani Carvajal, el lateral derecho que durante años fue uno de los mejores del mundo en su posición. El jugador que ganó todo con el Madrid, el que en la Eurocopa 2024 fue titular indiscutible y parte fundamental del éxito de España. Pero Carvajal lleva una temporada para olvidar. La lesión le ha pasado una factura enorme. No es solo que haya estado meses fuera, es que cuando ha vuelto no ha sido el mismo jugador. El nivel que tenía antes de la
la lesión, esa capacidad para subir y bajar por la banda durante 90 minutos para defender con intensidad y atacar con peligro, simplemente ya no está. Y en el Madrid ni siquiera es titular. En su propio club, en el equipo que lleva defendiendo toda su carrera, ha perdido el puesto y De la Fuente lo ha visto. De la Fuente tiene alternativas que en este momento están rindiendo mejor. Marcos Llorente es un jugador que puede jugar de lateral derecho, de centrocampista, de media punta, de lo que haga falta. Su versatilidad es un activo enorme para un seleccionador que quiere opciones. Y Eric García también puede cubrir esa posición con garantías, además de jugar de central cuando se necesite. En el fútbol moderno, la versatilidad vale oro y Carvajal en este momento no puede ofrecer ni el nivel de antes ni la versatilidad de sus alternativas. Es una decisión lógica, aunque dolorosa, para un jugador que ha dado tanto a la selección española. Pero ojo, porque Carvajal sabe que tiene una última oportunidad si en los próximos meses recupera su mejor nivel en el Madrid, si demuestra que la lesión ya no le limita. De la Fuente puede reconsiderar. En el fútbol nunca se dice nunca, pero ahora mismo, tal y como están las cosas, el lateral derecho titular de España para el Mundial no se llama Carvajal. El segundo descartado es Miquel Merino. Y este duele más, porque Merino no es un jugador que haya bajado el nivel por decisión propia. Merino es un jugador que ha tenido la mala suerte de lesionarse en el peor momento posible. Un centrocampista llegador, un jugador que en la Eurocopa fue determinante, que tiene esa capacidad para aparecer en el área contraria y marcar goles importantes en los momentos clave. ¿Os acordáis de lo que hizo Merino en la Eurocopa? ¿Os acordáis de esos goles, de esa presencia en el área, de esa capacidad para llegar desde segunda línea? Ese Merino era un jugador diferencial, un jugador que marcaba la diferencia, un jugador que De la Fuente consideraba imprescindible, pero la lesión ha llegado en el peor momento y el problema no es solo que se haya lesionado, el problema es el tiempo. El Mundial está a pocos meses y Merino va a llegar al torneo, si llega, sin ritmo de competición, sin partidos en las piernas, sin esa automatización con el equipo que solo te da jugar semana tras semana. Llegar a un Mundial sin ritmo es llegar a medias y De la Fuente no puede permitirse llevar a un jugador que va a necesitar varias semanas para ponerse a punto cuando el torneo ya habrá empezado. Es una situación injusta para Merino, un jugador top, un jugador que en condiciones normales estaría en el 11 titular de España, que se queda fuera por culpa de algo que no ha podido controlar. Pero el fútbol es así, cruel e injusto a partes iguales, y De la Fuente tiene que pensar en el equipo, no en los individuos. Y ahora viene el que más debate genera, el que más discusión levanta, el Balón de Oro, Rodrigo Hernández, Rodri. Hace 2 años, Rodri era el mejor centrocampista del mundo, sin discusión, el pivote más completo del planeta, el cerebro de España, el jugador que hacía que todo funcionara, que controlaba los ritmos, que nunca perdía un balón, que cubría más espacio del que nadie podía imaginar. La Eurocopa 2024 fue su torneo. España ganó ese título con Rodri como eje central del equipo. Pero entonces llegó la lesión, una lesión gravísima de ligamento cruzado que le tuvo meses fuera. Una de las lesiones más duras que puede sufrir un futbolista. Y Rodri volvió, sí. Volvió antes de lo esperado, con ganas, con ilusión, pero volver de un cruzado no es como volver de una contractura. El cuerpo tarda en recuperarse del todo, la cabeza también, y el nivel que tenía antes de la lesión todavía no ha vuelto del todo. Y mientras Rodri se recuperaba, pasó algo que nadie esperaba. Zubimendi explotó. El centrocampista del Arsenal se convirtió en uno de los mejores pivotes de Europa. En la selección española empezó a rendir a un nivel extraordinario y de repente el puesto que parecía reservado para Rodri eternamente tenía un competidor serio, un competidor que está en plena forma, que lleva meses jugando a un nivel altísimo, que no arrastra ninguna lesión ni ninguna duda física. Y luego está Pedri. Pedri es intocable en la selección. Pedri es el jugador más importante de España junto a Lamine en este momento. Y con Pedri y Zubimendi en el centro del campo, el espacio para Rodri se reduce enormemente. Ahora bien, hay algo más sobre Rodri que esta semana ha generado un debate enorme, porque Rodri ha hecho unas declaraciones en Onda Cero que han sacudido el fútbol español. Ha dicho con todas las letras que el Madrid no es una puerta cerrada para él, que no se puede renunciar a los mejores clubes del
mundo, que haber jugado en el Atleti no le impide jugar en el Madrid. Y aquí, amigos culés, es donde la cosa se pone interesante, porque Rodri, el jugador que ganó el Balón de Oro, mientras los jugadores del Madrid salían a desacreditarle, mientras Florentino ni se dignaba ir a la gala, mientras Vinicius y sus compañeros hacían todo lo posible para quitarle ese reconocimiento, ahora dice que el Madrid no es una puerta cerrada, que su agente ya habla con ellos, que le gustaría volver a España. ¿Tiene memoria a Rodri? ¿Se acuerda de lo que le hicieron en esa gala? ¿Se acuerda de quiénes fueron los que intentaron robarle ese Balón de Oro? Porque el madridismo no fue precisamente generoso con él cuando lo ganó. Y ahora resulta que esos mismos que le despreciaron van a ficharle. Y él va a decir que sí. Mira, cada uno es libre de fichar donde quiera. Eso está claro. Pero hay decisiones que te dicen mucho de una persona. Y esta, si se confirma, va a decir mucho de Rodri. El City le bancó en la lesión más dura de su carrera. El Atleti le formó y le dio todo cuando era un chico. Y él se va gratis, sin dejarles un euro, al club que le humilló públicamente cuando ganó el premio más importante del fútbol mundial. Cada uno saca sus conclusiones. Y ahora la bomba, ahora el descartado que más duele, el que nadie esperaba, el que hace 2 años era el jugador más desequilibrante de Europa, el que en la Eurocopa 2024 fue probablemente el mejor jugador del torneo junto a Lamine, el que hizo posible que España ganara ese título con su velocidad, su desborde, su capacidad para cambiar un partido en cuestión de segundos. Nico Williams, sí. Nico Williams está fuera y la razón es una que no tiene solución fácil, la pubalgia, una lesión crónica que le lleva persiguiendo desde hace meses, una dolencia que no desaparece, que no se opera y se acaba, que hay que gestionar día a día, partido a partido, y esa pubalgia le ha mermado de una manera brutal. El Nico Williams que vemos ahora no es el Nico Williams de la Eurocopa, ya no tiene esa explosividad en los primeros metros que hacía imposible marcarle, ya no tiene esa frescura, esa alegría, esa capacidad para irse de cualquier defensa del mundo con 2 amagues y un sprint. La pubalgia te roba exactamente eso, la explosividad, la velocidad, la frescura, y sin eso Nico Williams es un jugador diferente. Es un buen jugador, pero ya no es el jugador diferencial que necesita España para ganar el Mundial, y mientras Nico bajaba otros subían. Baena ha tenido una temporada extraordinaria, Fermín, que en la Eurocopa ya dio destellos de su calidad, ha explotado definitivamente esta temporada con el Barça. Las opciones en las bandas para De La Fuente se han multiplicado, y cuando tienes alternativas mejores en forma, la decisión se toma sola. La comparación es cruel pero real. El Nico Williams de la Eurocopa 2024 habría sido titular indiscutible en cualquier selección del mundo. El Sintorsip Nico Williams de ahora tiene que ganarse el puesto. Y en este momento, con la pubalgia arrastrando y el nivel por debajo de su mejor versión, De La Fuente ha decidido que hay opciones más fiables para el Mundial. Es el descartado que más duele, porque es el más inesperado. Carvajal todos lo veíamos venir. Merino es culpa de la lesión. Rodri está en un debate abierto. Pero Nico Williams fuera del Mundial sería un golpe enorme para España y para el propio jugador, que tiene que lidiar con una lesión que no le da tregua y que le está robando el mejor momento de su carrera. Y aquí me quiero detener, porque la pubalgia no es una lesión cualquiera. No es un esguince que se cura en 3 semanas. No es una rotura muscular que se opera y en 4 meses estás listo. La pubalgia es una de las lesiones más traidoras que existe en el fútbol, y hay que entender por qué para comprender lo que le está pasando a Nico Williams. La pubalgia es una inflamación crónica de la zona del pubis, de los músculos del abdomen y de los aductores. Suena técnico, pero en la práctica significa una cosa muy concreta: dolor constante, dolor que no desaparece, dolor que aparece cuando corres, cuando cambias de dirección, cuando aceleras, cuando das una patada al balón. Y para un extremo como Nico Williams, cuyo juego se basa precisamente en eso, en la aceleración, en el cambio de ritmo, en el sprint explosivo, esa lesión es devastadora. Lo más cruel de la pubalgia es que no te impide jugar. Puedes jugar con pubalgia, muchos jugadores lo hacen, pero juegas limitado, juegas con miedo, juegas sabiendo que en cualquier momento ese dolor puede aparecer y cortarte el movimiento que necesitabas hacer. Y esa limitación, aunque sea sutil, aunque no se vea a simple vista, cambia completamente el perfil del jugador. ¿Queréis ejemplos? Fernando Torres tuvo pubalgia durante años y nunca volvió a ser el jugador explosivo que había sido en su mejor época. Ramos convivió con ella temporadas enteras. Incluso Messi tuvo episodios de pubalgia que le limitaron en momentos clave. Es una lesión que el fútbol moderno conoce muy bien y que sabe que puede acabar con las mejores carreras si no se gestiona correctamente. Y Nico Williams lleva meses en esa situación, meses jugando
con dolor. Meses siendo un jugador diferente al que todos conocimos en la Eurocopa. Y De la Fuente lo ha visto, los médicos de la selección lo saben, y la decisión, aunque duela, es la más lógica del mundo. Porque llevar a un Nico Williams al 50% a un mundial es peor que no llevarle. Un jugador lesionado en un torneo así no solo rinde menos, sino que puede empeorar su lesión definitivamente y quedarse fuera en plena competición. Y eso sería un desastre para España y para el propio jugador. La esperanza está en que los próximos meses sean suficientes para que Nico recupere algo de su mejor nivel, para que la pubalgia remita lo suficiente como para que ese Nico explosivo, ese Nico desequilibrante de la Eurocopa vuelva, aunque sea parcialmente. Pero ahora mismo, con lo que está mostrando, De la Fuente no puede apostar por él, y eso es una realidad que duele, pero que hay que aceptar. Pero el debate de los descartados no acaba aquí, porque hay otra guerra en la selección española que esta semana también ha salido a la luz. Una guerra que puede tener un protagonista culé muy importante, la guerra de los porteros. De la Fuente ha convocado a 4 porteros para estos amistosos: Unai Simón, David Raya, Alex Remiro y Joan García. 4 guardametas, 4 opciones, pero al Mundial solo pueden ir 3, y eso significa que uno de estos 4 se va a quedar fuera del torneo más importante del mundo. ¿Y quién es el favorito para quedarse fuera? La respuesta en este momento apunta a Unai Simón. El portero del Athletic Club fue el titular indiscutible de España durante años. Fue el guardameta de la Eurocopa 2024, pero su nivel esta temporada ha bajado notablemente, los errores han aparecido, la confianza no es la misma, y De la Fuente lo está viendo. David Raya, en cambio, está en un momento extraordinario. El portero del Arsenal está siendo uno de los mejores guardametas de la Premier League esta temporada. Su nivel de juego con los pies, su capacidad para participar en la construcción desde atrás, su seguridad bajo los palos, todo apunta a que Raya va a ser el titular de España en el Mundial. Y luego está Joan García, el portero del Barça, el jugador que esta temporada ha irrumpido con una fuerza brutal en el fútbol español. Su rendimiento con el Barça ha sido sensacional. Ha demostrado que tiene nivel para jugar en el mejor equipo de España y competir en Champions. Y De la Fuente lo ha notado. Por eso está en la convocatoria. Por eso tiene su oportunidad. ¿Puede Joan García colarse en la lista definitiva del Mundial? La respuesta es sí. Pero depende de él, depende de lo que haga en el tramo final de la temporada con el Barça. Si sigue al nivel que ha demostrado hasta ahora, si los últimos meses de Liga y Champions confirman que es un portero de primer nivel, De la Fuente no va a poder ignorarle. Y si Joan García va al Mundial como portero del Barça, eso sería una noticia enorme para la afición culé. La pelota está en su tejado. Los próximos meses van a ser decisivos y desde aquí, desde la grada, le deseamos lo mejor, porque Joan García es de los nuestros. Y verle en el Mundial defendiendo los colores de España sería un orgullo enorme. Y ahora vamos a hacer un ejercicio que creo que os va a resultar muy interesante. Vamos a comparar, vamos a poner sobre la mesa el 11 que ganó la Eurocopa 2024 y el 11 que De la Fuente llevaría hoy al Mundial si tuviera que elegir, posición por posición, nombre por nombre, porque cuando ves la comparación así, en frío, te das cuenta de lo mucho que ha cambiado esta selección en menos de 2 años. En la portería, la Eurocopa fue de Unai Simón, sin discusión, titular indiscutible, partidos sólidos, confianza total de la Fuente. Hoy ese puesto está en disputa. David Raya está por encima en este momento y Joan García aprieta desde abajo. Unai Simón puede quedarse sin Mundial. Eso hace un año habría parecido imposible. En el lateral derecho, Carvajal fue de los mejores de la Eurocopa. Ganó el premio al mejor jugador del torneo. Era el mejor lateral derecho del mundo en ese momento. Hoy está fuera de la convocatoria y ni siquiera es titular en el Madrid. El fútbol es cruel. En el centro de la defensa, Laporte y Lenormand fueron los elegidos. Hoy Cubarsí, con 18 años, ya está llamando a la puerta con una fuerza brutal. La defensa de España se está rejuveneciendo a una velocidad que nadie esperaba. En el centro del campo, Rodri era el eje, el cerebro, el intocable. Hoy Zubimendi le ha comido el terreno y Pedri es más determinante que nunca. El centro del campo de España ha cambiado completamente en 2 años. En las bandas, Nico Williams y Lamine fueron los desequilibrantes de la Eurocopa. Hoy, Lamine sigue siendo intocable, más maduro y más peligroso que nunca. Pero Nico Williams está fuera y en su lugar entran Baena, Fermín, jugadores que en la Eurocopa eran secundarios y que ahora son piezas fundamentales. ¿Qué nos dice esta comparación? Nos dice que España está en plena renovación, que la generación que ganó la Eurocopa está cediendo el testigo a una generación todavía más joven, todavía más hambrienta, todavía más talentosa
talentosa y que De la Fuente está gestionando esa transición mejor de lo que nadie esperaba. El riesgo existe, cambiar tanto en tan poco tiempo siempre tiene riesgo, pero la recompensa puede ser enorme, porque si esta nueva España con Pedri, con Lamine, con Fermín, con Zubimendi, con Joan García gana el Mundial, habremos visto el inicio de una era dorada que puede durar 10 años, una generación que puede dominar el fútbol mundial durante la próxima década. Y eso, amigos culés, es algo que nos tiene que ilusionar a todos, porque buena parte de esa generación lleva el escudo del Barça en el pecho. Y eso no es casualidad, es la masia, es el trabajo de años, es la filosofía culé que se ha impuesto en la selección española y que va a intentar conquistar el mundo este verano. Y ahora vamos a hablar de algo que como culés veteranos nos tiene que hacer sonreír, porque hay una tendencia muy clara en la selección española de Luis de la Fuente que no es casualidad. España se está barcelonizando. Pedri es el jugador más importante de la selección junto a Lamine. Fermín ha explotado y es una pieza fundamental del esquema de la Fuente. Joan García está en la convocatoria y aprieta para ir al Mundial. Cubarsí, con 18 años, ya tiene presencia en la absoluta. Y Lamine, aunque todavía menor de edad, es el jugador más desequilibrante de Europa y va a ser una de las grandes, las estrellas del Mundial. Mientras tanto, los madridistas caen. Carvajal fuera, Rodri en entredicho y además pensando en fichar por el Madrid para regocijo del madridismo y vergüenza propia. Vinicius, que no juega con España porque es brasileño, pero que este año no está siendo el jugador que todos esperaban. Bellingham, también fuera de España obviamente, pero tampoco atravesando su mejor momento. La imagen es clara. El Barça construye, el Madrid se desmonta y la selección española refleja eso. Los jugadores que están en mejor forma, los que están rindiendo al máximo nivel, los que De la Fuente pone en su once titular, son cada vez más jugadores del Barça o jugadores con el sello del fútbol culé. ¿Es una casualidad? No, es el resultado de un proyecto sólido, de una filosofía de juego coherente, de una cantera que lleva años produciendo futbolistas de primer nivel mundial. La Masia sigue siendo la mejor academia de fútbol del mundo y el Mundial va a ser la demostración definitiva de eso. Vamos a cerrar, vamos a poner en orden todo lo que hemos visto hoy porque hay mucha información y quiero que os quedéis con lo importante. De la Fuente ha tomado 4 decisiones brutales de cara al Mundial. Carvajal fuera porque la lesión le ha mermado y hay alternativas más versátiles. Merino fuera porque la lesión le va a impedir llegar con ritmo de competición. Rodri en entredicho porque Zubimendi le ha comido el terreno y porque su nivel ya no es el de la Eurocopa. Y Nico Williams fuera porque la pubalgia crónica le ha robado la explosividad que le hacía diferente. 4 campeones de Europa que se pueden quedar sin Mundial. 4 jugadores que hace 2 años eran intocables y que ahora tienen que ganarse su sitio o aceptar que el tren ya ha pasado. ¿Está De la Fuente cometiendo un error o está construyendo el mejor equipo posible para ganar el Mundial? Esa es la pregunta que todos nos hacemos y la respuesta la tendremos en verano, cuando el torneo empiece y veamos si las decisiones del seleccionador eran las correctas. Lo que sí podemos decir es que España tiene material de sobra para ganar el Mundial. Lamine, Pedri, Fermín, Zubimendi, Baena, Dani Olmo, Rafinha, no, ese es nuestro. Pero los que sí están convocados son una generación extraordinaria. Una generación que puede hacer historia, una generación que De la Fuente está puliendo con cada convocatoria. Y desde el Barça, desde la grada culé, solo podemos decir una cosa, ojalá España gane el Mundial, ojalá Pedri levante ese trofeo, ojalá Joan García vaya al torneo y demuestre que es el mejor portero de España, ojalá Fermín marque goles importantes en el mayor escenario del mundo. Eso sería el broche de oro a una temporada extraordinaria del Barça y de sus jugadores, porque al final, aunque seamos culés antes que españoles, hay algo que une a toda España cuando llega un Mundial, esa ilusión, ese orgullo, ese sentimiento de que tu selección puede con todo. Y este verano, con esta generación, con estos jugadores, España tiene una oportunidad real de volver a lo más alto. A vosotros os pregunto, ¿creéis que De la Fuente está tomando las decisiones correctas? ¿Quién os parece el descartado más injusto de los 4? ¿Y creéis que Joan García merece ir al Mundial? Dejadlo en los comentarios porque quiero saber vuestra opinión. Este canal existe gracias a vosotros, a los culés veteranos que llevan décadas viendo este fútbol y que saben distinguir lo bueno de lo malo. Si te ha gustado el análisis de hoy, suscríbete si todavía no lo has hecho. Dale al like si crees que De la Fuente está equivocado dejando fuera a estos 4. Y si quieres seguir con más análisis culés sin filtro, tengo otro vídeo que te van a interesar. Dale click porque lo que viene ahí tampoco te lo esperas. Hasta la próxima, culés. Visca el Barça.